Dice, todos aquellos documentos importantes que las compañías deben o desean conservar y que no tienen un uso inmediato o bien que tienen un uso activo pero no cuentan con el espacio adecuado para almacenarlos, son aquellos archivos muertos. Es decir, son aquellos que duran, después de 5 años, se lleva al almacén y ahí es donde están. Ok, Erika, tú dijiste que tú querías continuar. Habla. Concepto del documento. Okay. Aló, Pero, disculpe, profe. Un momento, por favor. Denme a mí. Ok. La pregunta que correspondía es el concepto de archivo. Que es la que le tocaba a esta niña. Que un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o el directorio que lo contiene. Eso es un archivo. Archivo es un documento, una carta, un memorando, un currículum, cualquier documentación que la empresa va produciendo, una factura, una orden de compra, y usted debe de archivar correctamente. ¿De qué manera lo va a archivar? De orden alfabética, de orden alfanumérica, de orden geográfica, dependiendo de el sistema que esté instalado en esta empresa o institución. Eso no lo va a hacer usted. Eso le va a decir, cuando usted llegue a esa empresa, le van a decir por el manual de procedimiento, cuál es el procedimiento que utilizan para archivo. ¿Ok? Porque ya ellos lo tienen eso definido. ¿Entendido? Entonces vámonos con la 2, con Erika. Mi parte es sobre el concepto de documento. Para la Real Academia Española, documental significa probar documentos al mismo tiempo. Define como documentos un escrito o cualquier otra cosa que prueba o acredita algo. Este sería el concepto general del documento. La Ley del Patrimonio Histórico Español define el documento como toda expresión en el lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogida en cualquier tipo de soporte material, incluido los soportes informativos. Desde el punto de vista administrativo, documental sería toda información o hecho fijado o registrado en cualquier tipo de soporte material que sirve para comprobar o acreditar algo. Tendrán la consideración de documental público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de la administración pública. Cada administración pública determina reglamento los órganos que tengan atribuida la competencia de expedición de copia auténtica de documento público o privado. Las copias de cualidad. Cualquier documento público gozarán de la misma validez y eficacia que esto siempre que existen constantemente de que sean auténticas. El documento oficial reúne en general la misma característica que los demás documentos, aunque con unas o con algunas salvedades. 1. En ellos se establece una relación entre la persona física o jurídica con la administración pública o definición organismo público entre sí. La mayoría de estas relaciones se realizan a través de una impresor
ya preestablecido o normalizado. Ha de quedar constancia de esta fecha de recepción de documento. Como se desprende de lo visto hasta ahora, el soporte material puede ser muy válido y cada vez con más frecuencia. Se usan los soportes audiovisuales, gráficos, informativos. Nos centramos en el documento escrito, que sigue siendo el más utilizado y el que más frecuencia vamos a manejar, perdón. Hasta ahí es mi parte. Ey, ven, eche para allá. Ok, entonces ya ustedes saben, estos documentos deben, sí, Yanni, aprende la cámara. Estos documentos deben estar siempre bien estudiados, clasificados. Y una recomendación que le puedo dar es que según vaya produciéndose esa documentación, archívenla, no la guarden en una gaveta, porque después tienen cajas de archivos, de documentos sin archivar. Y le trae inconvenientes. Vamos a ver, Yania. Las funciones del archivo. La función genérica de un archivo, por tanto, es reunir, organizar, conservar y difundir los documentos. Estas funciones se resumen en las siguientes tareas llevadas a cabo por el personal del archivo, la cual es la organización de la documentación administrativa, asegurar la transferencia periódica de archivo donde su uso no es periódico, valorar los documentos tras el tiempo establecido para su conservación o destrucción, la clasificación de fondos, la descripción para facilitar el acceso a los documentos utilizados en aquellos instrumentos necesarios y la adecuación de las instalaciones donde se conservarán los documentos. Aparte de eso, existen algunas funciones de los archivos que podemos verlas dentro de las empresas, las cuales son reunir ordenadamente los documentos que circulan en la empresa, asegurar perfectamente la conservación de los mismos, o sea, de los documentos, así como la máxima rapidez posible a la hora de localizarlos, cumplir con todas las disposiciones legales. Ya. Bueno, la pregunta 4 me tocó a mí, que dice, comente sobre la clasificación de documentos. Una de ellas es según el alfabeto, que consiste en organizar la información utilizando la letra del alfabeto y el orden en que esto ocupa. En este caso es importante determinar una palabra principal para definir el orden. Según la cronología, sirve para clasificar los documentos según la fecha de emisión o expedición. De esta manera serán almacenados en función del orden cronológico, algo muy utilizado en archivos y carpetas físicas. Clasificación funcional consiste en agrupar toda la documentación en series que son reunidas bajo clases más amplias. Hay que recordarse. Recogen todas aquellas actividades relacionadas y que son fruto de una misma acción. Clasificación orgánica, de acuerdo con la actividad, la estructura de la empresa, etcétera, desde las unidades básicas hasta las más amplias. La profesora. Buenas, a mí me tocó, para continuar el tema, lo que era la parte de mencionar reglas de clasificación de documentos. Para aclarar, las reglas de clasificación de documentos son aquellas pautas que se dictan para que todos los documentos estén ordenados en forma correcta y puedan ser buscados. ¿Pueden poner el micrófono en mute, por favor? Gracias. Y no tenga que ser una persona específica la que pueda manejarlo, sino que si esa persona no está, otra persona podría ir a buscar el documento sin ningún problema. Entre las reglas más comunes están: escoge buenas carpetas o archivadores. Esto permite, número 1, que el archivero o donde tengamos los archivos guardados se vea organizado y esté en correcto estado. Escoge un sistema de codificación. Entre los sistemas de codificación, como los que mencionó mi compañera, están
por el abecedario, por código, por número, etcétera, dependiendo de qué documento tú estás archivando. El código utilizado debe tener una longitud constante que no vaya a cambiar con el tiempo. O sea, que si usted lo va a hacer por el abecedario, sea constantemente por el abecedario y que no sea un mes por abecedario, un mes por número, un mes por letra, un mes por quién es más bonito, un mes por quién me gusta más. No, tiene que ser constante para que todo el mundo pueda tener acceso al archivo sin equivocarse, sin ningún problema. Puede ser utilizado, entendido por el personal cualificado, como he dicho anteriormente. Todo el mundo puede tener acceso a él. Es preferible que en general sea más largo que corto, ya que eso nos permitirá incluir en él más información. O sea, el tamaño del archivo debe ser lo bastante grande donde podamos incluir toda la información pertinente posible. Separa la documentación por proyectos y mantén el orden. Dígase que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con supermercados, tenga archivado, aunque sea por abecedario, de los supermercados juntos, porque si el día de mañana tengo que trabajar con colmados, no puedo ligar supermercados y colmados, sino que debería de ser un archivo diferente para colmados y tenerlos por el orden que se eligió, ordenmente para la redundancia, pero para los supermercados en un lado y los colmados en otro. Desastre de la organización. Lo único que debe de estar archivado son documentos importantes, tanto para nosotros como empresas y para el cliente. Aquellos que sean papeles de relleno, que quizás no tengan de suma importancia, deben de ser clasificados para no acumular papeles innecesarios dentro del archivo. Distinguir la documentación informativa de la administrativa. La documentación informativa es aquella que, como su nombre dice, informa algo. O sea, puede decir, que tenemos un nuevo cliente o que tenemos un nuevo producto. Pero la información administrativa es la información que nos dice a nosotros, por ejemplo, el precio de los productos, cómo se están vendiendo, etcétera. Y para que no se confundan, hay que separarlas. En la medida de lo posible, guardar diariamente en sus ficheros correspondientes para que no pase lo que la profesora dijo anteriormente, que uno va a decir que acumulando y casi yo lo arreglo mañana, y dentro de 2 meses tenemos 2 cajas de archivos sin archivar y no sabemos dónde está nada. Cuando necesites archivar documentos que no estén en papel, dígase que sean CD, memoria USB, etcétera, puedes separarlos físicamente en un archivo. O sea, poner, por ejemplo, en esta memoria tengo la información del supermercado Reyes. Ok, eso va en un espacio. En esta memoria tengo la información del supermercado Nacional y esta va en otro espacio, para que así pueda encontrar la información que necesite. Gracias. La próxima, muy bien, querida. Yo estaba hablando y con el teléfono, con el celular, con el micrófono apagado. La próxima, Wendell, profesora. ¿Eh? La próxima, Wendell. Que vuelvo ahorita enferma. Pues continúo yo entonces. ¿Qué importancia tienen los registros de ingreso y salida de productos para la empresa? Cometer errores que entorpezcan la fiabilidad de los datos y la toma de decisiones. La política o procedimiento establecido por la empresa para evitar esto son las siguientes. Funciones. Todo documento que entre o salga de la administración deberá ser registrado para que quede constancia de su entrada o salida. El registro que cumple fundamentalmente la función de facilitar la localización de un determinado escrito o documento, además de dar testimonio de un documento, dar testimonio de que un documento ha pasado o no por la entidad en cuestión. Conocer el destino final de un documento, si ha sido distribuido o archivado. Localizar el lugar concreto donde se halla el documento o escrito. Conocer los datos más significativos de un documento sin necesidad de consultarlo directamente, ya que el registro
queda anotando esto. Vamos a ver la próxima. Paulina. Gracias, Paula. Yo les estaré hablando sobre los archivos muertos. El archivo muerto es toda la documentación, como los contratos, facturas, planos, entre otros documentos que una compañía genera, recolecta y guardan durante la implementación de su trabajo y que por el momento parecen no tener objetivos. Todos aquellos documentos importantes que las compañías deben o desean conservar y que no tienen un uso inmediato, o bien que no tienen un uso activo, pero que no cuentan con el espacio adecuado para almacenarlos, son llamados archivos muertos. Ya. Elaiza. A mí me tocó la pregunta número 9. Esta dice, ¿en qué consisten las transferencias de documentos? Es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan de un archivo a otro del sistema a medida que va disminuyendo la frecuencia de su consulta por parte de las oficinas productoras, como consecuencia de la pérdida paulatina de los valores administrativos. Muy importante, ese archivo muerto, ¿eh? Esa es la historia de la empresa, el archivo muerto. Pero ya ese archivo no se está utilizando, no se utiliza todo el tiempo, entonces se deja como por ahí en un lugar. Este archivo, dependiendo de cuál es la información que corresponde, que tiene esa documentación, algunos se eliminan y otros continúan en otro lugar más de menos acceso guardado. Y ahora con el mundo tecnológico que tenemos aquí, en este país, bueno, pues hay muchas personas que lo que hacen es que escanean la documentación, la suben a las nubes y eliminan todo esto. Aquí se armó un alboroto cuando hicieron uno de esos de la Ciudad de la Salud, por ahí por el Morgan, una de las partes que ellos ya habían terminado, pero que son también muy inescrupulosos, porque cómprese una trituradora y triture toda esa documentación. Aparecieron unos expedientes, empezaron a hablar, pero fue que lo digitaron todo, lo escanearon y lo tenían en la nube. Empezaron a hablar las personas sin saber, porque también cuando tú vayas a eliminar un tipo de documentación así, tú no lo puedes tirar en el tanque de la basura que está en la puerta de la empresa, señores. Hay que tener delicadeza, eso es parte de la ética. O usted lo amarra bien y lo pone en una funda negra ahí bien y le pone otra más, o si no, aunque los perros lo pueden romper, o si no, usted se compra una trituradora que no cuesta tanto dinero y tritura esa documentación, porque también esa documentación, dependiendo de la importancia que tenga, lo puede tomar cualquier persona y cometer hasta fraude, diciendo que desde aquella época yo estaba aquí, yo estaba allí, y no eran mentiras, porque eso lo encontró en el zafacón de la basura y te armó un expediente. Entonces, eso es bastante peligroso y delicado. No puede estar tirando la documentación así. También yo tengo por costumbre, cuando yo, por ejemplo, imprimí una carta, no me quedó bien, pasó esto, se le está fuera de margen, lo que sea, le van a modificar algo. Yo siempre ese documento, yo no lo ustedes lo envuelven como una bola, yo lo parto, yo lo trituro, que no le quede nada, porque también las personas leen la información y dicen, ¿cómo sale esa información de aquí? Si yo le digo, mire, yo no le he hablado nada con nadie, ¿y cómo fue? Bueno, la señora que limpia, pues recogió esa basura de tu zafacón, la tiró ahí en el tanque que está en la puerta afuera, como la ponen ustedes ahí, que yo con una oficina no pongo un tanque afuera de la oficina, pero muchos lo hacen porque yo lo veo. Y que pasó alguien por ahí curioso y lo leyó. Yo tengo una anécdota de un señor que descubrieron que él estaba en una nómina y él no supo nunca que estaba en esa nómina porque lo entraron y él vio, ay, mira donde yo estaba en esa nómina porque lo tiraron así, abierto. Y el hombre se dio cuenta y se armó un tremendo problema, un tremendo lío, porque alguien lo puso ahí para cobrar el dinero por él. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver a Yuleisi. Yuleisi, y tu pregunta.
¿Dónde está Yuraisi? Perdón, pero por que no escuchaba. Dame un momento, profe. Vamos a ver, chicas. ¿Qué le ha parecido, Yomaira, hasta ahora? Esa parte de archivo es muy importante. Tienen que tomar mucho en cuenta a la hora de ustedes archivar. Y como decía Yomaira, no acumular, no acumular. Archiven eso de una vez. Yo no sé por qué es que le cuesta tanto trabajo. Ustedes se van a acordar de mí. Ay, cuando que la profe no lo decía. A mí, mi jefe me pasa cualquier documentación y yo de una vez le busco su destino. Hay que buscarle su destino. Dime, Yomaira. Sí, maestra, para mí archivo, o sea, la parte de archivo es muy, pero muy importante porque prácticamente de eso es que depende el trabajo de una secretaria. Puedo tener a mano cualquier documento, su jefe le pide en cualquier momento, no tanto su jefe, cualquier No, persona Yomaira. administrativa en la empresa. Yomaira, no que se la pide en cualquier momento. Tú sabes que esa cartita que se te enreda, ese documento es el que siempre, 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 siempre te van a pedir. Te van a pedir exacto. Eso es como, mira, eso es como Es un como karma. que se lo sueñan. Yo no Exacto. sé si es Se que te se lo perdió un sueñan. documento. A la 2 horas te pregunta tu jefe, mira, ¿y tal carta? Tú no puedes buscar y tú, la carta, bueno, si uno una vez, o sea, de esa manera, realmente los archivos siempre están a mano y a disposición de la secretaria para que ella lo archiven automáticamente, reciban un documento. Oigan una cosa, si se le pierde, Yomaira, sea honesto con su jefe y dígale, mira, está extrapapelado, porque aquí nadie le pone la mano a esa documentación nada más que yo. Imprímala, Nuevamente. y le dice que es un borrador. Usted tiene que ser honesto. Si usted utiliza esa técnica, trate de que no le pase, pero si le sucede, usted de una vez lo comunica y le pone ahí una nota. Y le pone una nota. Míreme, y yo le aseguro a usted que no va a tener problemas, pero trate de que no le pase. Pero lo que sí le pasa, comuníquelo inmediatamente. Sí, claro. Inmediatamente, para que no pase, mire, se pase el susto. ¿Usted se cree que a su profesor no le pasó? A mí me ha pasado muy poco, no porque yo sea la súper, sino porque yo siempre traté de hacer mis cosas como debe de ser. Es muy difícil que tenga algo en el escritorio pendiente. Es muy difícil. ¿Sabes cuando yo tengo pendiente? Cuando el jefe mío lo tiene pendiente. Y yo comienzo a atacarlo y ahí viene y trama me dice, yo lo pongo loco en un momento. Pero sí, ya yo te dije, digo yo sí, pero no quiero que me ataque a mí después. Después me quieren poner un cohete porque él se atrasó y entonces después quiere que yo salga volando. Yo no vuelo. Tiene que esperarse porque usted teníamos mucho tiempo, yo no estaba haciendo nada allí, usted estaba allí comadreando con sus amigos y yo le decía que el tiempo estaba llegando, porque nosotros trabajamos con una planificación. Allá se trabaja con programas y proyectos que tienen fecha. Y el final, ¿qué es? Esas fechas, es eso que ustedes vieron hoy, que llegó esa niña por ahí, porque yo trabajo en el área de deportes. Y eso tiene un ciclo olímpico, y eso tiene un cronograma de trabajo, y usted tiene que trabajar. Y si usted no trabaja, entonces el tiempo le cae encima y se embroma. Allá sí es verdad que usted se embroma, porque todo eso tiene una fecha. Todo tiene una fecha. Esos torneitos que se hacen allá, esos convivios, para ver si detectamos un posible prospecto. Si usted no cumple con todo eso, entonces no tiene nada. No tiene nada. Pero si lo tiene, tiene que ir cumpliendo pasos, eliminatoria, esto, juegos nacionales, juegos juegos provinciales, hasta que la muchacha cogen y están en la selección, preselección, y están en la preselección primero, le compran todos los ciclos. Si usted no da todos esos pasos al momento que lo tiene que dar, se quedó afuera el atleta. Y entonces, ¿a quién le van a dar los cabellos? A usted, que o el presidente de una asociación, o el presidente de una federación,
o el presidente del Comité Olímpico, que invirtió el gobierno muchísimo dinero y que no dio respuesta. Profe, disculpe que el internet me estaba sacando. A mí me tocó en qué consiste la transferencia de archivos. Vamos a ver. La transferencia de archivo consiste en pasar de un documento a otro archivo a través de un canal de comunicación, a través de un canal de comunicación. Ya, profe. Miren, la transferencia de archivo es bastante profunda. Yuleisi, la transferencia de archivo, cuando va a ir, tú estás en el departamento de compras y el departamento de venta, el mercadeo, que siempre se relacionan entre sí, pero van ellos juntos, los jefes, los gerentes, a los consejos. El de compra necesita para poder hacer la compra del mes o lo que sea, lo que se discutió en ese consejo, esa documentación es posible que la tenga el departamento de ventas o de mercadeo o de publicidad, y para él poder comprar tiene que tener toda esa agenda, todo lo que el proceso que se utilizó. Bueno, pues yo quiero que me presten esa documentación para yo sacarle copia, que es el soporte de la compra que yo voy a hacer, porque lo ordenaron allá en el consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que crear un sistema donde a quien usted le prestó esto, hay como unas fichitas que usted, en donde va ese documento, usted deje esa ficha ahí adentro. Y le pone esa ficha, la puede hacer usted misma, no tiene que estar comprando tanta cosa, con los folders viejos se hace. No, hombre. Yomaira Espinal, departamento compra, asunto, agenda del día 10 de agosto del 2021, observaciones, fue prestada al departamento de compra a Yuleisi, con la finalidad de sacar copia como soporte, que yo cuánto quedaron de devolvérmela en 3 días. A 3 días, si no te devuelve, te le da seguimiento, pero tú tienes una ficha ahí que dice, ese documento no está ahí. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo cogió prestado? Y usted tiene que tener todo eso ahí, porque, ¿qué le voy a decir? Usted ve el archivo, ¡ay, el archivo! Son todos esos expedientes que cuando tanto lío que tienen esa gente por ahí, que no podemos nosotros entrar en esos detalles políticos. Esos, ¿de dónde que buscan toda la documentación? De los archivos. ¿O cómo que dicen que usted compró bien, que usted compró mal? De los archivos. Entonces, si usted no le archiva correctamente a su jefe y a su jefe lo están acusando, esos documentos se convierten en evidencias confidenciales y oficiales de la justicia de un país. Para que ustedes vean la rigurosidad que tienen esos documenticos, esa cartica que usted deja volando ahí. Ustedes están viendo cuál es la rigurosidad que tienen esos documentos. Hay un archivo ahí, una cajita ahí, donde vinieron las remas de papel. Ahí lo voy a echar yo todo y salir de eso. Tiene que archivarlo correctamente, señores. Ese es el sector público privado que usted esté trabajando. Porque eso es lo que van a hablar solo. Y usted no tiene que estar ahí para que si usted archivó correctamente, ese archivo hable solo. Ustedes saben que los archivos hablan solo. Cuando usted se mueve de ahí, usted se puede ir a Pekín y ese archivo, si usted lo hizo correctamente, va a hablar. Usted no tiene que venir de Pekín a darle explicaciones. Vamos a ver, ¿quién quiere opinar sobre este tema tan bonito? Vamos a ver, chicas. Queda un poco tiempo, vamos a ver. ¿Cuál quiere hablar? Ay, pues usted está muy silenciosa hoy, yo me siento sola ahí. Vamos a ver, Yania. ¿Qué yo pienso sobre la transferencia de archivos? No, de todo lo que hemos hablado ahí. Mañana seguimos con el otro tema, con la actividad 2, módulo 8. Bueno. Módulo. Yo quería comentar algo cuando se estaba hablando de las cómo se puede organizar o clasificar los archivos. La mayoría de empresas utilizan, por ejemplo, un sistema de clasificación de archivos de documentos y utiliza un sistema de archivo
por medio de la computadora, de la informática. Y como te dijo también, en lo último de la transferencia de documentos, que yo leí que eso implica, como quien dice, un traspaso de una responsabilidad, porque uno transfiere un documento como que es importante, pero, por ejemplo, uno puede transferir cuando uno hace una transferencia de documento, por ejemplo, de memorando. ¿Cómo uno hace una transferencia de un memorando? No se puede, o solamente se pueden hacer traspaso de documentos. No, de cualquier documento. Informáticos. De cualquier documento, porque puede hacer que Lo que pasa es que... Vamos a ver, Yomaira. Perdón. Ajá. Sí, o sea, cuando hablamos de transferencia de documentos, lo que hablamos es de mover un documento de un lugar a otro. Sí. No O sea, importa no qué es documento nada, sea. o sea, cualquier No documento importa tú lo puedes mover, si tú lo puedes mover, cuando tú haces un memorándum y tú lo riegas en la oficina o en la empresa, tú estás haciendo una transferencia de documentos porque tú estás transfiriendo el documento para todas las personas que sean pertinentes tenerlos. Ah, ok, yo pensaba que la No, esa se refiere, déjeme aclararle, este se refiere a un documento que es tuyo, de tu departamento, específicamente, pero no quiere decir que las demás personas no puedan tener una copia de él. Lo que pasa es que la copia se le extravió, porque cuando trabajan en conjunto. Se te puede extraviar la copia, se te puede extraviar un expediente y tú buscar o un duplicado donde mí, pero ¿qué pasa? Que tal vez yo no tengo copiadora y todo, en vez de yo darte un duplicado, te estoy prestando el documento original. Por eso es que les digo que deben de dejar una ficha cuando te saque ese documento de ahí, original. Ahora me confundí, porque Yomaira dijo que el traspaso del documento Y yo le estoy diciendo que no es así, que es como yo le estoy diciendo. No, y otra cosa que yo iba a decir, que cuando tú haces una transferencia, depende del documento, porque hay documentos que son de temas legales, y requieren un permiso especial del departamento. Claro, le estoy diciendo que no, Yomaira, que no, esa de la transferencia no es nada más como una circular. Ella dice que como un memorando, que si se puede hacer una transferencia, sí, porque ese memorando se regó el mes pasado, pero el departamento X no tomó la precaución, o se quedó con una copia, se trapapeló, se desapareció, y tú puedes ir al otro departamento y coger ese prestado, un trámite, ¿para qué? Para tú sacarle una copia, para tú tener entonces un duplicado que no tenías. Ok. ¿Entendiste, Yomaira, esa partecita? Sí, señor. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos que se encarga de esos memorándum, ahí tú puedes ir a buscar una copia. Sí, así mismo. Vamos a ver, Yania. ¿Entendiste, Yania, ahora? No, profe, no entendí. Dime cuál es la duda que tienes para podértela aclarar. Es que, o sea, están diciendo que cuando se hace una transferencia de documentos, se traslada el documento. Yo pensaba que se transfería una responsabilidad o la custodia del documento. No que se pero eso mismo, tú lo vas pero es en calidad de préstamo. Pues no te va a quedar sin el documento, porque yo voy donde ti, compra, va a ventas, a buscar ese documento, pero es prestado en calidad de préstamo. Por eso le digo que debe de tomar la precaución y tomar todos los datos, porque fue que tú debiste de tener ese documento y no lo tienes, pero eso no, el mundo no se acabó. Entonces tú vas donde las personas, inclusive a veces en otra empresa, mira, el día que hicimos, tú no sabes qué pasó esto, los ratones hasta se lo pueden comer, puede llover, se puede mojar y se puede dañar el documento. Y fue en otra empresa que se elaboró esto y se le entregó una copia porque ellos van a hacer unos banners. Pero tenía que tener, para poder pagarle a ese proveedor, yo tenía que entregarle toda la documentación donde se aprobó, donde todos los jefes firmaron para que yo pudiera hacer el banner. Entonces, bueno, yo no tengo eso, a mí se me extravió y ahora no me puedo quedar sin esto. Yo llamo al proveedor, mira, me pasó esto, inclusive de institución a institución, y te pueden entonces, en calidad de préstamo,
esto, pero yo, si es a mí que van y van para la calle de documentos, yo hago lo que sé y le saco una copia. No tengo que poner ninguna ficha porque yo voy a sacarle una copia. Pero si no es así, que es interno, que es que Yomaira necesita ese documento y se le extravió el de ella. Inclusive eso entre secretaria y secretaria se hace. Yo veo, bueno, yo creo que el jefe de cuenta, mira, Yania, ven, ayúdame, pásame este expediente para yo sacarle copia. Pero Yania dice, no, yo me voy a anotar aquí todo lo que, inclusive hasta firmar a Yomaira. Yomaira, ven, fírmame aquí, porque si tú vas y te pasa algo, que yo puedo exigir que ese documento no es de allá, que es mío, que yo te lo presté, como tú dices, que se tiene que custodiar, que tiene que hacer todo esto, pero tú, si es del interés de los dos departamentos, tú lo que no se lo va a prestar a correspondencia o a otros departamentos que no tiene que ver nada con eso, que una intrusa lo que quiere una copia. Y si los jefes no lo autorizan, usted tiene que tener mucho tacto con esto. Vamos a ver, Yania, ¿todavía tiene dudas? No, yo no tengo duda, pero tengo una pregunta. Dígame. Como usted está hablando entonces del documento, me surgió la duda, por ejemplo, de un archivo muerto. Conociendo ya lo que es archivo muerto. ¿Se puede hacer la transferencia de un archivo Sí, muerto? ahí es que lo utilizan bastante en los archivos muertos. Ahí es donde más se utiliza, Yania. Sí. O sea, no, mayormente no se utiliza en los archivos de hoy en día, ¿verdad? Sí, O sea, pues puede surgir en cualquier momento. Claro que sí que puede surgir. En mi oficina surgió el otro día y mi jefe me mandó a votar ese. Yo le dije que no. y él pudo salvar un inconveniente que había internacionalmente con esos archivos que yo no quise votar. Y lo seguí guardando. Después mañana entonces, que se está terminando, le voy a hacer el cuento porque yo le puedo decir sin detalles qué fue lo que sucedió y cómo lo pudimos solucionar. qué bien. Ok. Pues ya entendí. Así que mañana le termino de decir, decirle más experiencia para que ustedes vean todo.